Bienvenidos todos al canal de YouTube de la Hermandad de Reservistas y Veteranos de la Armada. Hoy nos acompaña don Otulio Manuel González Martínez, con quien viajaremos a finales del siglo XIX a Filipinas. Bajo el título Rogelio Vigil de Quiñones y Álvaro, el último médico en el Imperio Español, conoceremos un poco más los últimos años del Imperio Español y sus protagonistas en el asedio de Baler. Otulio es diplomado en enfermería desde 1987 y grado en enfermería desde 2012. Obtuvo la especialidad de enfermería de empresa en 1989 y la de especialista en enfermería del trabajo en 2009. Es máster en pediatría social y en prevención de la empresa. Es técnico superior en prevención de riesgos laborales en la especialidad de ergonomía y psicología aplicada. Ha realizado diversas publicaciones, entre las que destacamos Estudio antropométrico de recién nacidos en Santander en 1987 y Estudio epidemiológico de factores de riesgo cardiovascular en la población infantil del área suroccidental de Asturias en 1994. Es Premio Nacional de Enfermería por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias por el trabajo titulado Las urgencias en atención primaria. Actualmente desempeña su trabajo como enfermero en el Servicio de Medicina Preventiva, Calidad y Seguridad del Paciente en el Hospital Comarcal Sierra Llana de Torlavega. Asimismo, es capitán enfermero, reservista voluntario, con destino en la Unidad Militar de Emergencias en León, base Conde de Gazola del Ferral del Bernesga, y está en posesión de varias condecoraciones, entre las que destacaría la medalla de oro la medalla con distintivo oro de Protección Civil y la medalla del Prestige con distintivo .0. Y con esto te doy la palabra, Otulio. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer tus amables y sinceras palabras de mi presentación y, cómo no, agradecer a la Hermandad de Reservistas, Voluntarios y Veteranos de la Armada Velasco. La charla que hoy voy a presentar es la de, para mí es un gran honor y una satisfacción y un privilegio el poder hablar de un personaje que pasó de puntillas por la vida militar de Filipinas cuando fue el último médico que existió en el Imperio Español. Su nombre, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro. Para poder dar esta charla voy a seguir un índice que es, en primer lugar, la geografía de dónde está situada las Filipinas, cómo está organizada Filipinas, también, cómo no, los antecedentes históricos y políticos de Filipinas y España en aquellos momentos que fue el final del siglo XIX y, por supuesto, cómo no, podía hablar de la iglesia de Baler, donde se lleva a cabo esta gesta de estos 50 hombres que dieron su nombre a la fortaleza que aguantó durante 11 meses y 8 días con la bandera española en el último recóndito territorio del Imperio Español. Y por último, cómo no, hablar toda la bibliografía de este médico insigne que sin querer fue protagonista de salvar la vida por una enfermedad que era nueva y desconocida, como era el beriberi por la carencia de vitamina B1 o tiamina. Empezamos hablando de que las Islas Filipinas aparecen en la historia de Occidente con la expedición de Hernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano en 1921, pero se le da el nombre de archipiélago de San Lázaro porque fue descubierta el 18 de marzo, día de este santo. Y no es hasta 1565 que los también marinos españoles al mando de Andrés de Urdaneta, que era navegante y monje, que acabó su vida en México, y don Miguel López de Legazpi, que toman posesión del archipiélago en nombre de España, llamándoles Islas Filipinas en representación del rey Felipe II, que por
declinación y por desgaste semántico se le denominan Filipinas. Las Filipinas es un conjunto de archipiélago de más de 7.000 islas que distan de España 12.000 kilómetros, es decir, 8.300 aproximadamente millas náuticas. El pueblo de Valer fue fundado en el año 1609 por los franciscanos con el nombre de Quinagunasán. Es un emplazamiento que está a 232 kilómetros de Manila, al este de la isla de Luzón, en la provincia de Nueva Écija y en el distrito de Príncipe, que posteriormente se llama distrito de Aurora, con una población en aquel tiempo de unos 2.000 habitantes. Estaba aislado de Manila por densos bosques y una cadena montañosa que se llama Sierra de la Madre y la Cordillera de Caraballo. He de decir que la mejor comunicación con Valer era por vía marítima, ya que fíjese si era dificultosa que en el siglo pasado, en los años 80, se rodó allí la película Apocalipsis Now, y como pueden ver era todo selvático y incluso en aquel tiempo había unos indios salvajes que llamaban urrogotes, que eran caníbales y cortaban tenían por diversión cortar la cabeza a todo el que no era de su tribu. Yo pasaba por allí, claro. ¿Qué pasaba en España? Pues en España estaba la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena, que era la segunda mujer de Alfonso XII, y que el rey Alfonso XIII en aquel año tenía 11 años de edad y hasta el año 2002 no podía reinar a no tener mayoría de edad. El gobierno estaba hecho era alternante por la Restauración, que se llamaba en aquel tiempo, que eran los pactos que habían conseguido del Pardo en el 8 de agosto del 86. Es alternante entre Antonio Cánovas del Castillo, que era de corte conservador, y Praxedes de Sagasta, de corte liberal. Pero en 1896 Cánovas del Castillo es asesinado en el balneario de Santa Águeda, en Guipúzcoa, por el anarquista italiano Michel Angiolillo, que le pega 3 disparos con un revólver que había comprado en Londres y que 11 días después está ajusticiado por el garrote vil. Entonces, en este momento estaba Praxedes de Sagasta, que fíjese cómo era España en aquel momento, puesto que había muchos altercados, incluso reyertas, y este dirigente, Sagasta, lo que hace un edicto para que todas las navajas sean chatas y así evitar apuñalamientos. En España, en ese momento, tiene un gran imperio y está muy distante de nuestra nación. Otras potencias emergentes quieren arrebatarle la hegemonía que tiene España, entre ellas Estados Unidos. Recuérdese que nos tildan de que fuimos los autores de la explosión del Maine para empezar la guerra de los españoles en Cuba contra los americanos. Entonces, los alemanes también intentan llevar la tajada y los holandeses también no se quieren quedar a la zaga, con lo cual quieren conseguir nuestros territorios. ¿Y qué ocurría? Que los recursos tanto humanos como materiales están muy dispersos, la escasez de buques de guerra están muy desperdigados en todo lo que es el territorio de ultramar. ¿Y qué ocurre? El armamento tenía que haber sido cambiado en Italia, pero ¿qué ocurre? Que no se dio tiempo ya que empezó la guerra de forma rápida con Estados Unidos y la munición pues era la que teníamos en aquel entonces. Y a su vez no nos podían abastecer de carbón y el pobre carbón que nos daban era bituminoso, con lo cual nuestros barcos apenas conseguían alcanzar altas velocidades en la navegación. La iglesia de Valer, donde se va a llevar a cabo la gesta tan importante que se va a ser refugio por 3 veces a estos militares españoles que están en esa zona,
La iglesia antigua, primitiva, fue construida en 1611 con caña y nipa y fue destruida en 1735 por un tsunami de proporciones bíblicas, según dicen las crónicas de aquel tiempo, ya que el tifón destruyó la mayor parte de la población y solamente se salvaron 7 familias que huyeron a las montañas alejándose de la costa. La nueva iglesia, que se llama San Luis Obispo de Tolosa, se situó o retrancó 1000 metros hacia el interior del mar, y su construcción se realizó ya con materiales mucho más sólidos, que eran muros de mampostería y argamasa de 1,5 metros de ancho y con unas dimensiones de 30 por 10 metros, que son 300 metros cuadrados, y costaba también de una torre campanario de madera y zinc a 2 aguas con un batisterio, que era a su vez la casa del párroco Cándido Gómez Carreño Peña, que era de Madridejos, Toledo, y un huerto de 5x5, que es donde nuestro personaje de esta conferencia, que es Rogelio, cultivaba las calabazas y naranjas para poder abastecer de fruta fresca a lo poco que se podía a los 50 hombres que estaban dentro de esa iglesia. El pueblo filipino en aquel tiempo estaba muy descontento con el modo de administración de las islas, porque la mayoría eran españoles y llevaban todo el funcionariado y eran los mejores puestos, y resulta que como los filipinos llamaban a los españoles castilas, por lo de Castilla, en cambio los obreros, los agricultores, ganaderos, eran mestizagalos, y estos se veían que era la clase social más baja, sin ningún futuro, y apoyados por los norteamericanos, que querían sublevar a los filipinos contra España, y aparte que estaban subvencionados en material y armamento. El líder de esta primera revolución es José Rizal, que aunque este hombre era oftalmólogo, era filósofo, era literato, pero él quería la independencia de Filipinas de una forma no violenta ni sangrienta, sino pacífica. Pero como estaba en aquel tiempo allí en Filipinas el gobernador general Camilo Polavieja, quiso cortar de raíz estas revueltas y sublevaciones, y entonces arresta a José Rizal y le fusila el día 30 de diciembre de 1886. Con estas insurrecciones le pensaba que iba a aplacar al pueblo filipino, pero es al revés. Las revueltas lo que hacen es que se crea un caldo de cultivo insurgente y se crea la sociedad secreta masónica El Katipunan, que significa Altísima Sociedad de los Hijos del Pueblo, dirigida desde el comienzo por el cabecilla, que era Emilio Aguinaldo, que era alcalde de Cavite el Viejo. Esta iglesia, como he dicho, ha sufrido 3 ataques en a lo largo de 1 año y poco tiempo, que ha servido de refugio para 3 destacamentos distintos. En 1897 la iglesia de Valer no tenía ninguna guarnición militar como tal, sino un pequeño puesto de la Guardia Civil veterana que constaba de un cabo español y 4 guardias filipinos. Y como cabecera de distrito correspondía a la residencia del comandante militar, capitán de infantería, don Antonio López Irizarry. Este hombre escucha a una niña que está jugando en el patio, que a su vez es la hija de una señora que está sirviendo en casa de Teodorico Luna Novicio, de que ve que se está sublevando, que hay movimientos, y está preocupado por los rumores y el malestar de los habitantes, y había detectado posibles desembarcos de armamento en las costas cercanas con destino a armar y fortalecer la fuerza de los rebeldes. Este hombre solicita el mando un destacamento de 50 hombres que le es enviado el día 20 de septiembre en respuesta a su solicitud, y así poder controlar la zona con un destacamento de 50 hombres del batallón de cazadores expedicionarios número 2.
Esto de cazadores expedicionarios son infantería ligera, fusileros. Al mando de este batallón estaba el teniente José Mota Hidalgo, que había combatido en Cavite y se encontraba a 80 kilómetros de Valer, en la localidad de Aliaga, que había sido tomada por los insurgentes hace pocas fechas. Y llega a Valer no sin grandes esfuerzos debido a la difícil orografía de dicha localidad. Bueno, este joven teniente, José Mota Hidalgo, tenía 19 años, 18 para 19 años, y estaba propuesto para ser capitán. De hecho, tengo aquí la carta, fotocopia de la carta que dirige a la reina para ser admitido en la Escuela Superior de la Guerra. Y me hace gracia porque en su solicitud, en la instancia, se dirige a la reina y antes de la firma pone unas letras iniciales que pone A, L, R, P, D, V, M, que significa a los reales pies de vuestra majestad, cosa que me hace gracia porque diplomáticamente en las instancias se guardaba ese respeto y quien tiene cierta edad y peina canas, pues cuando se ha dirigido para solicitar algún derecho al que creía que tenía potestad, se dirigía siempre, acabando la instancia, solicita, tal, ponía, es gracia que espera alcanzar de su recto proceder de vuestra ilustrísima, cuya vida guarde Dios muchos años. Esto con la erupción del correo electrónico y toda la electrónica informática, hemos perdido esa forma de dirigirnos con diplomacia, respeto hacia nuestros dirigentes o hacia nuestros representantes. Bueno, este joven teniente había salido de la Academia de Infantería con empleo de segundo teniente en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del sábado 26 de febrero de 1886, y el 19 de julio de 1887 se le concede la Cruz de Caballero de Primera Clase de la Orden del Mérito Militar y la súplica para ser alumno de la Escuela Superior de la Guerra. Deslumbrado por el cordial recibimiento de la población, fraccionó su tropa entre el cuartelillo de la Guardia Civil Veterana, 10 hombres, la casa del maestro, que se llamaba Lucio Quejón, que Lucio Quejón tuvo un hijo que se casó con la hija de Emilio Aguinaldo, que se llamaba Aurora, y que posteriormente este hijo de Lucio Quejón fue presidente de Filipinas, y su mujer dio nombre al distrito de Aurora, cuando antes se llamaba Príncipe. Bueno, en la casa del maestro deja 18 hombres, donde se alojó él mismo por estar en el centro del pueblo, y el resto en la comandancia, que era la residencia de las oficinas del gobernador político-militar. El gobernador político-militar era un cargo que se encargaba de las tasas, de evitar el contrabando, de pacificar como fuerza de seguridad a la gente cuando había algún conflicto, incluso en solicitar la ayuda para que se arreglaran los caminos, acequias, porque estaba cuando aquello, lo que se llama el polo, que era que 40 días, aunque luego se redució a 15, los habitantes de Valer tenían que hacer esa prestación como servicio social para mejorar las condiciones de habitabilidad y de comunicaciones en esa zona. Como seguridad para esos tres alojamientos, establece un centinela en la Plaza del Pueblo. Digo que él escogió estas tres viviendas porque eran construcciones más sólidas, que estaban realizadas en madera y solo tenían una altura. Pero el día 4 de octubre de 1897, a las 11 de la noche, Valer es atacado por los rebeldes, que eliminan al centinela a machetazos con el famoso bolo, que el bolo era un machete de 75 centímetros por 5 de ancho, que lo que ellos con ello cortaban, amputaban y lo que hacían era estragos al enemigo. Este centinela puede dar la alarma a los compañeros y los soldados del cuartelillo y de la comandancia,
El ataque, como he dicho antes, estaba dirigido por Teodorico Luna Novicio, que era el líder local de Katipunan. En esta acción de los insurrectos, el teniente Mota pierde la vida con 6 de sus soldados. Además, 9 resultaron heridos y 8 de ellos, entre ellos un sargento y un corneta, fueron prisioneros junto con el párroco del pueblo, Cándido Gómez Carreño, que les llevaron a la selva y les metieron en unas gallineras, con lo cual este hombre, párroco, Cándido, resulta que acabó teniendo una colitis crónica de la cual estuvo achacoso toda su vida, el resto de su vida. Se llevaron también cautivos a 5 guardias civiles del veterano puesto y todo el armamento, correajes y munición de que disponían las fuerzas españolas. El capitán López Irizarry y los supervivientes se atrincheran por primera vez en la iglesia esperando ayuda. La noticia llega al capitán general por un telegrama el día 7 y al día siguiente parten para Valer 103 hombres al mando del capitán Jesús Roldán Maizonada a bordo del cañonero Cebú y llegaron el 18 de octubre. Con apoyo de la artillería del buque de transporte de guerra y con los combates consiguen ahuyentar, levantar el bloqueo y rescatar a los supervivientes que partieron 2 días después en el barco. El capitán Roldán quedó con su guarnición en el pueblo y fortificó la iglesia, sosteniendo bastantes combates y constantes con los sublevados. El día 23 de enero fue sustituido por el comandante de infantería Juan Génova Iturbe con una fuerte columna de 400 hombres, con la misión de conseguir la rendición de las partidas rebeldes y pacificar el distrito. Pudo levantar el sitio de Valer y socorrer a los enfermos y heridos. En esa época resulta que Polavieja había sido sustituido por el general Fernando Primo de Rivera como general de toda Filipinas, y ocurre que en los montes de Vianabató rodea y apresa a Emilio Aguinaldo, el líder de la revuelta, y entonces el día 14 de diciembre se firma la paz que da nombre al monte Vianabató. ¿Qué hace con ello? Deporta a Hong Kong a Emilio Aguinaldo y a 25 cabecillas de la revuelta, los más importantes. Pero no fue en balde, porque lo que recibieron a cambio fue una indemnización de 800.000 pesos pagados en 3 plazos, 400.000 a la salida del país, 200.000 tras la entrega de los insurrectos de la mayor parte de las armas que tenían, y el resto, una vez terminada la revuelta y simbolizada el 27 de enero del 1898 con un Te Deum que se celebró en Manila. No obstante, a su vez, 900.000 pesos de la época fue a parar a la población por los daños sufridos por la guerra. El 12 de febrero llega a Valer el buque Compañía de Filipinas. Las Compañías de Filipinas pertenecían al marqués de Comillas, Antonio López y López, con la compañía naviera transatlántica, que había partido el 7 de febrero de Manila, con abundantes provisiones y 57 hombres del batallón de cazadores expedicionarios número 2 para constituir una nueva guarnición. Este destacamento estaba al mando del teniente Juan Alonso Zayas, que era nacido en Puerto Rico, porque su padre era también militar, y aunque residía en Barcelona y era de profesión fotógrafo, quiso participar y ayudar a España en la guerra de Cuba, que luego fue a Filipinas. Y el segundo teniente, Saturnino Matín Cerezo, que era natural de Miajadas, Cáceres, este hombre ni bebía ni fumaba, estaba soltero y había servido también en Cuba anteriormente. Y acompañaba al el segundo teniente médico, que es nuestro personaje protagonista de la segunda parte de esta charla, como médico profesional de sanidad militar, Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, que había embarcado el 4 de diciembre de 1897 en Barcelona, en el buque Isla de Mindanao, y que traspasa por el estrecho y el canal de Suez, llega a Manila el 2 de enero de 1898, donde permanece 15 días en el hospital de Malaca, el servicio de guardias.
y con su equipo, que son 3 sanitarios, 2 de origen filipino, que era un cabo y un soldado peninsular, para montar en Valer una enfermería de 10 camas destinada a atender tanto a los militares como a la población civil. Con el destacamento se incorporó el capitán Enrique de las Morenas y Fossi. Este hombre era de Chiclana de la Frontera, estaba casado y tenía un niño que se llama Enriquín, que este hombre, el capitán, resulta que padecía una ciática permanente, y además para llegar hasta Valer tuvo que ser llevado en parihuelas porque no podía aguantar el estar sentado en la silla del caballo, y fue nombrado gobernador político militar del distrito. Los oficios de los militares que van y que van a ser los héroes de últimos de Filipinas, los oficios empiezan por ser gente que no puede pagar a los 2.000 pesetas, 4.000 reales de la época, para poder librarse del servicio militar. Entre ellos, la mayoría eran campesinos, algún cantero, cerrajero, cocinero, herrero, panadero, sastre, sombrerero, zapatero. Y las edades que tienen estos soldados, la horquilla va de edad de los 39 años, José Saiz Maramendi, que era el mayor, a los 17 años y 11 meses de Miguel Pérez Leal, que cuando se alistó, falsificó la célula de identificación, pues tenía 16 años y 10 meses y manifestaba en ella que tenía 23. El 26 de junio comienzan a abandonar el pueblo sus habitantes, una vez que llega otra vez Teodorico Luna Novicio, que era uno de los principales cabecillas locales de la revuelta antiespañola. Se llevan con ellos el baúl del párroco Cándido Gómez Carreño con todas sus ropas y 360 pesos, más toda la ropa que habían dejado los soldados con el encargo de lavar y planchar, que no habían devuelto pues a las señoras, que les pagaban un pequeño dinero por hacer esta tarea. El 27 de junio queda vacío el pueblo y el ataque es inminente. Y en ese día desertan el cabo y el sanitario indígena, así como el soldado Felipe Pérez. Da la casualidad que el 27 de junio, que es cuando se encierran ya por la noche en la iglesia, se traslada allí todo el útil de defensa y lo que hay de pertrechos y alimentación para asistencia de defensores y del párroco. Pues da la casualidad que este día 27 es el día de la patrona de Sanidad, la Virgen del Perpetuo Socorro. Qué casualidad. El cura, antes de esta fecha, ha comprado 60 cabanes, que son 4.500 kilos de palay, que palay es el arroz con cáscara para el convento y para los soldados. ¿Qué ocurre? Hacen una cosa que porque el arroz integral es más duro, tarda más en cocer y es más áspero. ¿Y qué hacen? Quitan la cáscara del arroz, cosa que en la cáscara donde estaba la vitamina B1, cosa que luego da a que padezcan de beriberi. Bueno, a su vez, el producto más abundante en la isla es la sal, pero ellos no lo tienen. Y en cambio tienen exceso de azúcar, y en ese momento el teniente Saturnino quiere meter 4 caballos a la iglesia que puedan servir pues de alimento, y le dice que no, que el capitán Enrique de las Morenas le dice que no, que eso va a durar poco y que para qué quieren los caballos, lo único que va a hacer es pues que van a transmitir enfermedades y que van a ocupar espacio y que hay mucha gente en un recinto tan pequeño. El día 30 de junio la patrulla va a coger agua y es emboscada en la ribera del río, y pudieron replegarse hasta la iglesia sin más baja que la de un cabo, Jesús García Quijano, que es de Viduerna de la Peña, en Valencia, que resulta herido en un pie. Así comienza realmente el sitio de Valer. Ese mismo día, los tagalos, que contaban con 3 compañías, colocan una nota cerca de la iglesia que dice: estáis rodeados, los españoles han capitulado, evitad un derramamiento de sangre. Al día siguiente, otra nota
enviada por uno de los desertores filipinos, y dice el capitán que si le envían más notas recibirán a balazos a los portadores de esas misivas. Uno de los problemas que hay cuando están dentro de la iglesia es que no hay agua. Entonces, el día 2 de julio se procede a la excavación de un pozo, pero primeramente lo habían intentado en el centro del pueblo y no lo habían conseguido, según decía Lucio Quejón, que era el maestro del pueblo. No obstante, como había llovido mucho, había crecidas del río y la capa freática parecía estar cerca, excavan un pozo de agua, para lo que el teniente Martín Cerezo ordena al cabo José Olivares Quijano, que era de Caudete, Albacete, y 4 soldados que caben, por favor, para a ver si pueden conseguir agua. Lo hacen con las herramientas que encuentran en la iglesia y a su vez con las bayonetas. Consiguen a 4 metros de profundidad con una sección agua, y para que no se cegase, lo que hacen es cortar una sección de barril de vino de ese diámetro y colocan piedras para que la arena no cegase el pozo y tener agua. También levantan las losas del pavimento de la iglesia y así consiguen hacer un horno para cocer pan y 2 cocinas para calentar el rancho. En aquella época, la ración diaria de un soldado era 200 gramos de garbanzos, 25 gramos de tocino, 300 gramos de carne enlatada de Australia o en su defecto 400 de carne fresca, 500 gramos de pan, 10 gramos de café, 20 de azúcar, 8 gramos de sal y medio litro de vino. Y aunque no dispone de pozo negro, hasta diciembre contaron desde el principio con una letrina, un urinario y un rudimentario cuarto de aseo. De los trabajos de fortificación y trincheras, así como el terraplamiento y a pillar las 7 ventanas de la iglesia, se encarga el teniente Alonso Zayas. Por su parte, 2 soldados voluntarios salen alrededor de la iglesia y despejan las casas cercanas, destruyéndolas e incendiándolas, para evitar los hostigamientos de los tagalos, que estaban muy cerca. El 8 de julio, el mando de las tropas sitiadas intentó conseguir la rendición mediante el ofrecimiento de tabaco, y los españoles, a su vez, se lo cambian por una botella de Jerez. Fue la única tregua aceptada en toda la contienda, en los 337 días, ya que esa misma noche siguen los combates de una forma feroz. Durante todo el encierro, los militares españoles rezaban el rosario, incluso los que estaban prestando vigilancia en el tejado. Esto del rosario tiene su porqué, porque aparte de hacer grupo y reunir y evitar las tentaciones que venían de fuera, por los tagalos que les insultaban y incluso les decían que aquello no tenía sentido, va a tener importancia cuando en las recompensas posteriores. El 18 de julio resulta herido el cabo Julián Galvete Iturmendi, que murió el día 31 y que fue la primera baja de las 2 que hubo por fuego enemigo en la guarnición en todo ese tiempo. Ese mismo día reciben una carta dirigida al capitán Enrique Las Morenas y el padre Cándido desde Nueva Écija para que depongan las armas, y 24 horas después recibe un ultimátum del teniente coronel Villacorta de los filipinos para que se rindan al capitán Calisto, también filipino, a lo que contestan: nos une la determinación de cumplir nuestro deber y deberás comprender que si tomas posesión de la iglesia será solamente cuando no haya nada en ella, más que los cuerpos muertos. La muerte es preferible a la deshonra. El 31 de julio, otro ultimátum de Villacorta, y a las 12 de la noche sufren cañonazos que causan daños en las puertas y en el techo, quedando casi a la intemperie. Imagínense una zona tan tropical como aquella, sin techo, con lluvias, calor, mosquitos y demás, ¿no? Todo era un charco en el suelo de la iglesia. El 3 de agosto, aprovechando su turno de guardia, deserta el
el soldado Jaime Canteley Nadal, que era el ayudante del teniente Juan Alonso Zayas, que es curioso, este hombre era artillero y resulta que al día siguiente se pone a disparar contra la iglesia, contra los españoles, y es alcanzado por un disparo y muere en esa acción. El 12 de agosto se firma el Tratado de Washington porque se decreta el alto del fuego entre España y Estados Unidos. Ya había pasado lo de Cuba, había pasado también lo de Cavite y había pasado lo de Manila, que en Cavite en hora y media no, habían rendido toda la flota española. El día 20 Villacorta envía a 2 monjes franciscanos, bueno, envía primero, Villacorta tenía a 2 frailes que tenía presos y resulta que como son españoles, me manda primero a Juan Bautista López Guillén con un mensajero con madera blanca, y cuando está llegando a la puerta le dice a Félix Minaya, que era el otro franciscano, que vaya con él para que hable con los sitiados con las últimas noticias de la caída de Manila y que por favor que se rindan. Llegan allí y hablan con el capitán Enrique de las Morenas y resulta que no, que están utilizando muchas tretas y que él no se cree todo aquello, que no se van a entregar. Entonces estos 2 monjes dicen que también son españoles y que la suerte que vayan a correr dentro del asedio, que también quieren estar ayudando a los españoles y se quedan con ellos. A lo que se tiene que enfrentar al teniente Saturnino Martín Cerezo, de que dice que son 2 bocas inútiles porque no van a defender con armas. El 25 de este mes fallece la primera víctima del beriberi, que es el párroco Cándido Gómez Carreño. El beriberi es una enfermedad, como he dicho antes, que es una vitaminosis por carencia de vitamina B1, que está siempre en frutos frescos, verduras y en la cáscara del arroz. El beriberi es el nombre tagalo que significa no puedo, no puedo. Esta enfermedad se manifestaba con una astenia y un cansancio y una debilidad extrema, se hinchaban las piernas, salían llagas, incluso se les caía hasta los dientes. Ese mismo día recibe la noticia de la caída de Manila por Pedro Aragón, que era otro sacerdote que le escribe para que se entreguen. No se entregan, no se rinden. El día 30 llega una carta del padre Atienza, que era el padre Atienza, conocía la letra el capitán Enrique de las Morenas porque había sido obispo de Cavite. Tampoco se rinden. El 30 de septiembre vuelven a recibir carta del diplomático español Enrique Dupuy de Long y copia del comandante de Génova de la pérdida de las Filipinas por parte de España. Tampoco se rinden. El 18 de octubre fallece también de beriberi el teniente Juan Alonso Zayas, por lo que el traspaso del mando del destacamento pasa al segundo teniente Saturnino Martín Cerezo. El 20 de octubre cae herido el médico militar Rogelio Vigil de Quiñones cuando una granada penetra en la iglesia y una esquirla de metralla le entra en la zona lumbar derecha y queda alojada esa esquirla a 2 centímetros, o sea, 20 milímetros del riñón derecho. Este hombre se tiene que curar incluso sentado y con un juego de espejos, como si fueran unos periscopios, y curar esa herida que tarda 45 días en cicatrizar. He de decir que este hombre, aún así, atendía, llevado en silla, atendía tanto a los heridos militares españoles como a los del bando contrario, o sea, a los tagalos. Pensando en detener el avance de la enfermedad, se abrieron nuevas vías de ventilación, pero estas medidas no dieron resultado. Y aunque estaba muy enfermo, seguían haciendo las guardias y que estas eran de 6 horas, incluso lo hacían sentados, hacía uno que tenía más vitalidad con otro que estaba sentado para poderse ayudar. Para evitar la mitad del suelo, como había dicho, o sea, que habían volado el techo de zinc,
se improvisaron zuecos y se ataban con pedazos de madera y con unos cordones para evitar pisar el agua de los charcos. El 22 de noviembre fallece el capitán Enrique de las Morenas y Fossi, después de estar 3 semanas sin comer y delirando. Había perdido el conocimiento y llamaba a su hijo Enriquín para decirle, como que hablaba con él. Y a su vez combinaba a los sitiadores para que se entregasen, como que él estaba al mando y que les iba a vencer. El 8 de diciembre, por ser la patrona de infantería, la Virgen de la Inmaculada Concepción, tuvieron una comida distinta. Consistía en buñuelos, una lata de sardinas y café, todo ello para elevar la moral. El 10 de diciembre se firma por fin en París el Tratado Definitivo de Paz, porque se renuncia a la soberanía de Cuba y cedía a Estados Unidos sus territorios de Puerto Rico, Guam y Filipinas, por lo que se da por finalizar la guerra entre España y Estados Unidos. Por las dos primeras, es decir, Puerto Rico y Guam, se cedía en concepto de indemnización por la guerra, mientras que en Filipinas se pagaban 20 millones de dólares estadounidenses, y así también gestionar la libertad de los prisioneros españoles. El 14 de diciembre, a las 11:30 de la mañana, salen con gran estrépito y vociferio el teniente Martín Cerezo, seguido del cabo Olivares, que, como he dicho, era de Caudete, Albacete, y salen metiendo ruido, disparando, protegidos desde la iglesia, lo que hace huir a los tagalos y despejaron las casas que estaban alrededor, incendiándolas, y los lugares donde se les hostigaba con los cañones. También aprovechan para hacer acopio de naranjas, hojas de calabaza, así como vigas y de madera y algunas herramientas para poder reparar los destrozos que tenían en la iglesia. Esto lo realiza por sugerencia del teniente Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, ya que se encontraba muy debilitado y viéndose morir, le ruego al teniente, que era el jefe de destacamento, que por favor salga a buscar vegetales y alimentos. En este agradecimiento de su arrojo, Vigil de Quiñones le regala su reloj Cima de bolsillo al cabo Olivares. Hay que decir que 40 años después, este cabo se lo devuelve al hijo mayor de Vigil. Y esto se lo hace llorando, porque pensaba, en agradecimiento, porque pensaba perder la vida. Con esto y abriendo las puertas para ventilar el recinto de interior, mejora las condiciones de habitabilidad del recinto. Ese día, el sanitario filipino que había desertado al comienzo del asedio, Tomás Palladio Paredes, presta declaración ante el capitán Irizarry de que habían capitulado el 23 de octubre, cosa que era mentira. Y no es hasta que llega a Manila el capitán Roldán el 25 de diciembre que los miembros del batallón de cazadores número 2 estaban resistiendo en Valer. El día Nochevieja, pues lo celebraron con una ración extraordinaria de calabaza, dulce de cáscara de naranja y café, con algunos instrumentos musicales que habían encontrado en la iglesia y que habían pertenecido a la banda municipal de música. Improvisaron una pequeña fiesta. Esto lo que hacía cabrear a los sitiadores, porque dice, ¿cómo es posible que estén aguantando esto? Que no tengan, porque claro, los desertores siempre estaban informando de las condiciones que tenían en el interior del recinto. Y claro, ¿y cómo es posible que con esas condiciones estos estén armando fiesta? Claro, los sitiadores empleaban todo intentos para minar la moral y rendirse, como tretas, eufemísticamente hablando, como reclamos femeninos, mujeres desnudas, hasta parejas simulando relaciones sexuales o mostrándoles alimentos y animales de caza. Esto lo combate con cánticos y oraciones. Y es decir, el día 1 de enero de 1899 se arrió la bandera española por última vez, entregándose a los americanos. Es verdad, pero la única bandera que todavía seguía en pie era en el campanario, la bandera en Valer, la bandera española. El 13 de febrero fallece el último muerto por beriberi, que es José San Meramendi, y llega, que era el de mayor edad, y llega a Valer el capitán de infantería Miguel Olmedo y Calvo. Este es enviado por el general de los Ríos para que ordenase, se rindiese el destacamento. Este hombre llega vestido de civil y quiere hablar porque había sido compañero de armas y de destino con el capitán Enrique de las Morenas,
pero este había fallecido, pero no, el teniente Saturnino Martín lo que quiere es hacer ver que todavía sigue vivo, hace que va a hablar con él y dice que no le quiere recibir, a lo cual dice, pero ¿cómo no me va a recibir? ¿Puedo pasar? Y se lo niegan. Y entonces le dice, pero bueno, tenéis que rendiros, a lo cual dicen que no y que sostienen la iglesia y que no van a entregar el destacamento, que no se van a entregar. Y entonces este hombre aburrido ya se va y dice, bueno, pues a ver qué hacemos. Yo os dejo ahí con vuestra suerte. El 25 de febrero el teniente Saturnino recibía al soldado Loreto Gallego García, diciéndole que el soldado Antonio Menache Sánchez proyectaba desertar. Se da la circunstancia de que este era un delincuente común que le habían permitido conmutar la pena sirviendo en el ejército como fórmula para redimir su condena. El teniente investiga el asunto y descubre que no estaba solo este soldado, sino que también el cabo Vicente González Toca y el soldado José Alcaide Bayona también quieren desertar. Los detiene, los coloca a los grilletes y les recluye en el interior del batisterio, ya que tiene unos barrotes para que puedan allí estar confinados. Poco después, los centinelas avisan de que por la noche que han avistado un cárabo. Un cárabo es un búfalo de agua que se utiliza pues para tareas del campo, como puede ser arar, sembrar arroz. Y por la noche, Martín Cerezo y 5 soldados apostados en una trinchera, por la noche, puesto que los otros tagalos les estaban disparando también, consiguen cobrar esta pieza y hacen un banquete con la carne. Pero como no tenían sal, la tienen que comer en 3 días. Y hay gente que se puso enferma de no comer a darse un píparo banquete, pues pasó lo que pasó. Y con la piel hicieron albarcas para protegerse los pies. Para marzo ya no tenían con qué remendar la ropa que les quedaba, por lo que el teniente ordenó que se confeccionara ropa con sábanas y camisas de los suministros de la enfermería. Es más, el sastre tuvo que fabricar agujas con las tapas de las latas de hojalata. El 12 de abril, el mando estadounidense manda el cañonero Yorktown, que llega sobre las 2 de las 14 horas y realiza 2 cañonazos de aviso. La exaltación de que en la iglesia de que los iban a ser rescatados, pues hace que ellos dentro apenas puedan dormir. Y sobre las 4 de la mañana el barco intenta desembarcar y los tagalos producen 14 muertos y otros tantos heridos. Además apresan a un alférez que se llama William Harrison Stanley, que luego llegó a ser almirante. A eso de las 13 horas del día 13 apareció una bandera estadounidense en la trinchera de los tagalos, lo que sorprendió a los españoles. Resulta que aunque los americanos estaban en guerra con los filipinos, habían permitido que, como ya no estaban en guerra los españoles con los americanos, que estos les sacaran de allí y quitaran el problema que tenían con los españoles, los filipinos. Pero que les sorprendió de que habría un marinero vestido y que decía que tenía un barco allí fondeado y que esperaba para llevarles a Manila y que deben entregar las armas. A lo que le dice, ¿cómo? De eso sí que no. Aquí no se entregan las armas por parte de los sitiados nunca. Y el mando estadounidense comunica a las autoridades españolas el fracaso de la misión el día 19. El día 20 de abril resulta que por la noche colocaban unas latas atadas con cordeles, que eran las de conservas, latas de conservas con los cordeles, para que cuando alguien pasara, pues avisase, hacía un tintineo y avisase las incursiones nocturnas a los insurrectos. Resulta que unos dicen que sí es el viento, otro que sí puede ser un animal, y el teniente Rogelio Vigil de Quiñones, en un arranque de intuición, ve que quieren incendiar el recinto y sacando la mano por la arpillera que la habían podido amputar de un machetazo, con su revólver apuntando hacia el suelo, efectúan los disparos que consiguen que los tagalos se dispersen y abandonen su intento de ataque.
El día 24 de abril se les acabó el café, las alubias, por lo que la ración se reducía a hojas de calabaza machacadas y mezcladas con migas de sardinas ya en aceite ya muy pasadas, algo de arroz cocido sin sal, infusiones de hojas de naranjo y lo que podían cazar, lagartijas, lagartos, cuervos, ratas, gatos, caracoles y hasta se comieron la perrita del difunto capitán Enrique Las Morenas. El día 7 de mayo, el soldado Salvador Santamaría Aparicio fue alcanzado por fuego enemigo y herido de mucha gravedad, que murió los 5 días después. El 8 de mayo explota una granada de cañón que entra por la ventana y cae en el batisterio, donde estaban encerrados los 3 desertores, que son heridos de muy poca importancia. Son sacados al centro de la iglesia y mientras están curados en el centro de la iglesia por el médico Rogelio Vigil y el fraile Juan Bautista López, aprovecha el soldado Juan Alcaide de Bayona para saltar por el boquete producido y pasarse a la artillería enemiga. Se escapa y se entrega el bando tagalo en la trinchera. El 28 de mayo avisa al centinela de que hay gente en el corral. El teniente Saturnino despierta a todos y viendo que habían destruido el urinario, de manera que el pozo que les quedaba de agua estaba al descubierto frente al fuego enemigo. Entonces la munición era escasa y esto, los sitiados, los españoles, hacen retroceder a los atacantes con agua hirviendo en latas con pértigas por encima de los muros. Y dicen los filipinos, no somos gallos para que nos peleéis de este modo. El 29, aproximadamente una hora después de este combate, el corneta de los sitiadores llama a Parlamento, al destacamento de la iglesia. Se presenta vestido de uniforme el del ejército español, diciendo ser el teniente coronel Cristóbal Aguilar y Castañeda, que le había enviado el general Diego de los Ríos. Le atiende el teniente Martín Cerezo desde la iglesia y el teniente coronel a 40 pasos de la entrada. Le dice que le trae unos documentos y noticias y le informa de que hay un vapor, el Uranus, esperando que para su vocación y que dará 2 cañonazos como señal de aviso. El 30 de mayo, tras realizar los 2 disparos de cañón, se volvió a presentar al teniente coronel Aguilar y le pregunta si ha sido todo satisfacción al teniente Martín. Y este dice que sí. Y entonces le dice, pero bueno, tenéis que entregar la munición y los fusiles a los tagalos. Y le contesta, nunca se la entregarán antes muertos. A lo que contesta el Aguilar, el teniente coronel, que no sabe lo que les entregaron ellos en Zamboanga. Y entonces dice, a lo que le contesta el teniente, que se retiren los filipinos, que tengan munición y víveres para 3 meses. Bueno, es una bravuconería, pero quiere decir que antes muertos que entregar las armas. El teniente coronel le insta de que se rinda y dice que no. Y entonces le dice, ¿y si viene el general de los Ríos? Dice, bueno, entonces en ese caso sí, lo hace el teniente con la condición de ganar tiempo. Entonces, desesperado, el teniente coronel Aguilar le lanza un fajo de periódicos en el suelo de la entrada de la iglesia y se marcha cabreado. Como dice, no he podido conseguirlo. Con la delicada situación y comida casi inexistente, se prepara una fuga para huir por el bosque para el día 31 de mayo, por la noche. Pero surgió el problema de que por la noche era muy clara, aunque no había luna llena, y que los tagalos estaban expectantes en la trinchera al otro lado de la iglesia. Y por otra parte, ¿qué hacer con los desertores? Bueno, pues pasa tiempo deliberando y sopesando la situación y decide el fusilamiento de los 2 cautivos rebeldes, o sea, rebeldes y desertores, y son pasadas por las armas desde las rejas del batisterio por los soldados Ramón Baudes y Ramón Mir, por ser los 2 de mejor puntería, para no gastar munición. Entre tanto, al amanecer del día 2 de junio, el teniente Martín Cerezo se pone a ojear los periódicos que le habían dejado el teniente coronel Aguilar, y en el Imparcial lee una pequeña reseña que le hace ver que la prensa es verdadera, ya que en la sección de destinos militares se ve el anuncio de un nuevo destino en Málaga del teniente de la escala reserva de infantería, don Francisco Ruiz Navarro, que era íntimo amigo y compañero de la academia, y que le había comentado que al finalizar la campaña pensaba pedir traslado a la capital andaluza, donde vivían su novia y su familia. Esta noticia no la podían falsificar ni en la imprenta, ni con ardices, ni tretas los filipinos. Entonces da por verificar las noticias que traía el teniente coronel Aguilar. Le llama
llama al otro lado para decir que venga el teniente Aguilar y dice que ya se ha marchado para Manila, que tenían que embarcar los españoles para ser repatriados. Al ser consciente de la situación, lo comunica al resto de los integrantes del batallón y hay una reunión y entre todos consensúan capitular, pero no capitulan de cualquier manera. Capitulamos porque no tenemos víveres, pero deseamos hacerlo honrosamente. Deseamos no quedar como prisioneros de guerra y que ustedes admitan nuestras condiciones, que expondremos que levantaremos acta. Si se ha de portar con otros de mala manera, han de decirlo, porque en ese caso no nos rendiremos. Pelearemos hasta morir y moriremos matando. Aceptados los términos por el responsable filipino, el teniente coronel Teznon, se procede a firmar el siguiente acuerdo. En Valer, a 2 de junio de 1899, el teniente comandante del destacamento, don Saturnino Martín Cerezo, y el teniente coronel Simón Teznon firman el siguiente acuerdo de capitulaciones. Primera, desde esta fecha quedan suspendidas las hostilidades por ambas partes beligerantes. Segunda, los sitiados deponen las armas, haciendo entrega de ellas al jefe de la columna sitiada, como también los equipos de guerra y demás efectos pertinentes y pertenecientes al gobierno español. Tercera, la fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por las fuerzas republicanas a donde se encuentren las fuerzas españolas o en lugar seguro para poder incorporarnos a ella. Cuarta, respetar los intereses particulares sin causar ofensas a las personas. Y para los fines que haya lugar, se levanta la presente acta por duplicado, firmándola los señores siguientes: el teniente coronel jefe de la columna sitiadora, Simón Teznon, el comandante Nemesio Bartolomé, capitán Francisco Ponce, segundo teniente comandante de la fuerza sitiada, Saturnino Martín Cerezo, el teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, y salen los 33 supervivientes en formación con la bandera. Es decir, que por ejemplo en la película de Antonio Morán de 1945 salen con la bandera española, que está hecha con la ropa de un monje que es de color burdeos y la zona media de la bandera con una mosquitera de color amarillo. Y salen 35, salen los 3 supervivientes de la formación militar más los 2 frailes, pero como los frailes no habían firmado la capitulación, por ellos se piden 2.000 pesos. En esta película de 1945, al teniente Rogelio Vigil de Quiñones le sacan con el pie cambiado, o sea, en la formación salen en línea 3, pero le sacan con el pie cambiado. De toda esta proeza, el balance de bajas es 6 deserciones, 11 muertos por beriberi, 3 por disentería y solo 2 muertos por herida de bala. El 7 de junio de 1899 por la tarde abandonan Valer y el 11 por la noche, estando alojados en Pantagabán, el teniente Martín Cerezo oye ruidos en la habitación contigua que ocupaba Rogelio Vigil y 3 soldados. En la habitación del teniente Martín encuentra a 2 hombres armados con machetes y se tira por la ventana para salir al exterior. En ese momento se tuerce un tobillo. El soldado que dormía en la habitación del soldado saltó también por la ventana y los asaltantes saltaron tras él. Entraron Rogelio Vigil, encontraron al médico atado en el suelo y el teniente Saturnino escondido vio a un asaltante que agarró por la pechera y se lo entregó al oficial filipino, al que entregó también 590 pesos que le quedaban para que los guardara, es decir, para que no volvieran a atacar. El 29 de julio embarcaron el vapor Alicante y llegaron a Barcelona el 1 de septiembre y de aquí fueron a Madrid. Vamos a ver. Alguno pensará que era cabezones, eran tercos, que eran cerrados de mollera, fanáticos, y no es verdad, porque todo lo que hicieron fue lo que correspondía al artículo 748 del reglamento de campaña, que decía: recordando que en la guerra son frecuentes los ardides y las estratagemas de todo género
Aun en el caso de recibir orden escrita de la superioridad para entregar la plaza, suspenderá su ejecución hasta cerciorarse de perfecta autenticidad, enviando, si le es posible, persona de confianza o comprobarla verbalmente. O sea que llevaron hasta el último momento las convicciones y las órdenes militares. Ahora, como no podía ser de otra forma, entramos en lo que es la vida de este gran médico que salvó la vida de sus compatriotas porque era un enamorado de su profesión y de la botánica, y como conocía bien la falta de recursos naturales para poder mejorar la calidad de la salud de los soldados, pues en este momento me dedico de pleno y lleno a resumir brevemente la vida la biografía de este médico que nació en Marbella, en Málaga, el día 1 de enero de 1862, en el número 6 de la calle Nueva, en el seno de una familia de tradición familiar, y es el tercero de 5 hijos. Su nombre completo, Rogelio Arturo Enrique Manuel de la Santísima Trinidad Vigil de Quiñones y Alfaro. Era hijo legítimo de Francisco Vigil de Quiñones, de profesión capitán militar graduado, y Josefa Alfaro, ambos de Marbella. Se le bautiza el día 9 de enero en la parroquia de la Encarnación. Su abuelo murió en 1809 luchando contra los franceses en la batalla de Medellín. Su padre estuvo en la batalla de Puente Alcolea en 1868 y fue herido de guerra, y luchó en África a las órdenes de los generales Pring y Manuel Pavía y Luslasi. A los 6 años de edad de nuestro personaje ilustre, su padre pide destino en Granada para poder dar estudio a sus hijos. En 1875 estudió bachiller en el Instituto de Granada con unas notas de sobresaliente y matrícula de honor, por lo que después entra en la Facultad de Medicina, también en Granada. Da casualidad que cuando él entra, su hermano Francisco termina licenciándose como médico. Las notas aquí ya bajan mucho, ya es aprobado y algo más. Incluso en terapéutica tiene que recuperar porque en los primeros exámenes le dan la nota de suspenso. Finaliza sus estudios de galeno el día 5 de abril de 1986 a la edad de 24 años. Pero como no quiere seguir los pasos de su hermano, que su hermano entra en la escuela de medicina militar, pues él quiere ejercer como médico rural y lo hace durante 11 años en el Valle de Lecrín, las Alpujarras Granadinas, comprendiendo los pueblos de Talara, Acequias, Chite, Mondújar, Murchas y Beznar, por lo que allí aprendió cómo los habitantes sobrevivían realizando la dieta del campo. Eran fibrosos, delgados, sin apenas grasa y conservaban todos sus dientes. Comían pan moreno, verduras, arvejas, collejas, cáscaras de naranja. Existía mucha miseria e insalubridad. Es más, ocurre en esa época un terremoto y se hundieron el 90% de las casas y fallecieron 9 personas. A raíz de este siniestro natural, las infraestructuras fueron nulas y entonces hubo una epidemia de cólera en la cual murieron 437 individuos de su demarcación. En 1892 se produce que muere el hermano Francisco en Cuba debido al vómito negro, de malaria o paludismo. Sus padres hacía poco que habían fallecido y su hermano Carlos quería estudiar Derecho. Esto unido a que supuestamente tuvo un desengaño amoroso, decide en 1897, con la edad de 36 años, alistarse voluntario a ir a lo más lejos posible a luchar. Y se apunta como médico militar en Filipinas, siendo segundo teniente profesional médico. Esto de segundo teniente profesional médico es con lo que llamaríamos hoy de complemento. El día 4 de diciembre embarca en Barcelona con el vapor Isla de Mindanao, que arriba a Filipinas el día 2 de enero de 1898, siendo destinado, como dije anteriormente, al servicio de guardia del Hospital de Malate, cerca de Manila, donde permanece 15 días, luego es enviado a Valer y el día 1 de septiembre regresa a España. Días después de llegar, el 8 de septiembre es destinado al segundo batallón del Regimiento de Infantería Soria número 9, con guarnición en Sevilla.
10 días después es condecorado con las 2 cruces de primera clase de María Cristina por los méritos contraídos. El 18 de noviembre de 1900 ingresa por oposición en el Cuerpo de Sanidad Militar en Madrid como médico alumno. El 18 de julio de 1901 es promovido al empleo de médico segundo, destinado 3 días después al servicio de guardia del Hospital Militar de Sevilla. Esto es importante porque luego resulta que este hospital va a llevar su nombre. Desde 1901 a 1903 destinado a Santa Cruz de Tenerife como asistencia en las fuerzas de los ingenieros. En 1904 a 1906 es destinado al batallón de regimiento de cazadores número 3 en Pamplona y después en Barcelona. El día 5 de mayo, 4 años después de regresar de Filipinas y tras recibir la medalla de Alfonso XIII, es ascendido a médico primero, lo que es equivalente a capitán. El 14 de julio de 1909 es destinado a África, a Melilla, y participa en varios hechos de armas como es Atalayón, segunda queta de Benitúsar, Atatlén, Segagán y otros puntos. Quiero decir que en esta época es cuando tiene lugar el fatídico Barranco del Lobo, o Barranco de la Muerte, donde nuestros españoles allí sufren una gran derrota. Se le concede la Cruz de Primera Clase al Mérito Militar y la Cruz de Primera Clase de Mérito Militar con distintivo rojo por los méritos contraídos en las naciones que participó en Marruecos. El día 31 de mayo de 1911, cuando ya tiene 51 años de edad, se le concede la real licencia para su casamiento con doña Purificación Alonso Ruiz, que tras su boda, y esto es paradójico, es destinado al primer depósito de caballos sementales. Bueno, podría ser de otra forma, está recién casado, y jefatura de sanidad militar en el Hospital Cívico Militar de Jerez, de la Frontera, y posteriormente al Regimiento de Cazadores Alfonso XII, número 21 en Sevilla. Digo que no perdió el tiempo porque después de casado y a esa edad tuvo 6 hijos. El 18 de junio de 1913 embarca nuevamente hacia el norte de África junto a su nuevo regimiento, rumbo a Larache, donde llega el 21 de ese mismo mes. Tras un permiso por enfermedad, pues viene bastante demacrado, ha perdido peso, está tremendamente débil, que es evacuado y regresa es evacuado. Días después, consigue reponerse y por fin regresa a Larache y participa en diversas batallas. El 11 de diciembre de 1914 es destinado a la plana mayor de su regimiento, regresando a Sevilla. El 4 de diciembre de 1918 asciende al empleo de comandante médico de sanidad militar y al año siguiente pide destino al Hospital Militar Docker en Melilla, que es el hospital más grande que hay en el protectorado español en Marruecos. El 14 de mayo de 1920 se hace cargo del Hospital de Campo Zoco de Tralaza para atender a los heridos de Dardruid, labor por la que es felicitado por el comandante general de Melilla. El 2 de julio de 1921 es designado jefe de evacuación del hospital de Dardruid. Acuérdese que en este año es cuando tiene el famoso desastre de Anual. Desde ese año hasta 1923 se empeña en diversos cargos en hospitales militares de la zona, siendo felicitado por el inspector jefe de la sección de sanidad militar, concediéndole gratificación de efectividad. El 14 de enero de 1923 pasa a la situación de reserva y fija su residencia en San Fernando, Cádiz, hasta que finalmente se le concede el retiro el día 30 de enero de 1926, cerrando así una extensa hoja de servicios. Fallece en Cádiz el día 7 de febrero de 1934, a la edad de 72 años. Curiosamente, la calle donde fallece se llama Bendición de Dios número 13. Tendrá algo que ver con el destino. El 25 de junio de 1945 sus restos mortales son exhumados y trasladados a Madrid. A su llegada a la estación de Atocha fueron recibidos, entre otros altos cargos, por jefes militares, entre ellos el cirujano militar don Mariano Gómez Ulla. Le fueron rendidos honores militares y posteriormente en carroza y con un cortejo militar fue trasladado al cementerio de la Almudena, al panteón de héroes de la Compañía de Cuba y Filipinas. Las cualidades de este gran médico
son ser de carácter modesto, con gran tesón, tremendamente discreto, no hace alardes, se contenta con la satisfacción de haber cumplido, es disciplinado, estoico, no hace referencias de nada por pedir nada en su propio beneficio, nunca intenta que se sepa lo que hace, no espera recibir favores, asume su suerte como soldado y siempre es cumplidor. Sus características fundamentales fueron ser andaluz, médico y militar. Las recompensas y reconocimientos son 2 cruces de María Cristina de primera clase. El 1 de mayo de 1903 se le concede la medalla de Alfonso XIII, la cruz de primera clase del mérito militar, cruz de primera clase del mérito militar con distintivo rojo, medalla conmemorativa de los sitios de Gerona. El 26 de marzo de 1917 se le concede el pasador del Arache. El 7 de julio de 1921 se le concede la cruz de San Hermenegildo. Por Real Decreto de 12 de mayo de 1956, en reconocimiento de sus méritos, se le concede a su viuda, doña Purificación Alonso Ruiz, una pensión de 1.000 pesetas vitalicias anuales. En su pueblo natal, Marbella, se le coloca una calle convertida actualmente en parque público, donde se colocó un busto donado por sus familiares descendientes. Y en la casa donde nació, la calle Nueva número 6, se colocó un azulejo conmemorativo de su nacimiento. Y en 1998, con motivo del centenario del sitio de Valer, Sanidad Militar instala un busto en su honor en el Hospital Militar de Sevilla, que lleva su nombre y que se ha utilizado en esta pandemia como hospital COVID durante los años 2020 y 2021. Y no tengo nada más que decir que como colofón, que el día 30 de junio del 2002 desde esa fecha se conmemora la fiesta de la hermandad o hermanamiento conmemorativo entre los países España y Filipinas en la iglesia de Valer. Y espero que haya sido de su agrado, y si ahora tienen alguna pregunta, encantado, se las haré llegar. ¿Cómo no? Pues muchas gracias, Odulio, por tu exposición. Ha sido muy interesante y nos descubre páginas de nuestra historia desconocidas para muchos y, sin embargo, dignas de recuerdo y homenaje. Hablando de homenaje, te agradezco también, por la parte que me toca, el apartado que dedicas a mi pariente, el teniente Mota. No deja de estremecer y a la vez llenar de orgullo su juventud, su valor y el modo tan ejemplar de entregar su vida por España. Sirva de ejemplo para esta y futuras generaciones su sacrificio y el de sus compañeros. Y ya con esto inicio las preguntas que te tengo preparadas. O sea que empezamos. Parece ser que la campana de la iglesia de Valer fue regalada a un cántabro. ¿Se conoce su ubicación actual? Pues bueno, no se conoce su ubicación actual, pero sí, mira, durante la investigación, encontré un trabajo que estaba realizado por Felisa Gómez Pedraja, y resulta que en 1905, cuando resulta que todos los fallecidos que estaban enterrados, los militares, dentro de la iglesia, puesto que habían hecho un croquis donde estaban enterrados, se les exhuma y se les repatria a España. Entonces, estando allí el párroco que había estado también sitiado, que era Juan Félix Minaya, resulta que a un cántabro que es a su vez Antonio Victoriano Correa, que era de Ruilova, resulta que en agradecimiento, puesto que era cuando hace la rendición, este hombre y el cura, resulta que eran, digamos, delegados de la compañía filipina de tabacos, y en agradecimiento a todo lo que había hecho por salvar en una rendición o capitulación, digamos, honrosa, le regala la campana. Y es más, pero esa campana
no figura en el manifiesto del buque que trae los restos mortales de los fallecidos. Pero sí que se dice que la trajeron a Ruilova. Lo que pasa, porque estaba abollada, unos dicen que estaba perforada, es imposible que una campana fuera abollada, fuera perforada, sino que abollada porque era bronce, y entonces se la regalan como tributo. Y es más, está escrito en un documento con el lápiz que tenía en las manos cuando se le enterraron al capitán Enrique de las Morenas. Y entonces se le trae y dice que se le trae Antonio Victoriano Correa, que es el padre de don Antonio Correa, que es también miembro de la compañía de tabacos y de la Transmediterránea. Y entonces se la trae aquí a Comillas, pero la trae junta dice que fue donada por el padre de Valer. Sería una, y la enviaría a España. Vendría la campana con los restos recién exhumados de los pensionados muertos. Sabemos que los restos llegaron a España, se publicó en la prensa, que debería costar como uno como lo otro, pero después de varias consultas de diferentes archivos, en el depósito de la compañía Transmediterránea y el Museo Marítimo de Barcelona, no se ha encontrado nada en esas fechas sobre la campana, pero se sabe que se metió en unos capazos de zinc. Y es más, en la ermita de Ruilova, de San Roque, dicen que es conocido que don Antonio Correa Padre ya se ocupó y financió la reconstrucción de la ermita total en su pueblo natal, y que dice que incluso colocaría allí la campana, aunque estaría muy deteriorada. Pero el libro de fábrica de allí dice que en 1929 la mujer que hizo la reparación completa de la iglesia con el armonio, dice que existe otra que con la leyenda que dice Antonio Correa 1929 y la cambió después por una de 1937. Es más, hay una anécdota porque dicen que la campana que existía hace 12 años fue una réplica entregada al presidente Zapatero cuando hicieron el hermanamiento en el 2002 entre Filipinas y España con la fiesta hispano-filipina, que se sigue todos los años el día 30 de junio. Pero en la campana, yo lo que he mirado es que parece ser que sí vino, pero no se sabe dónde está, porque la que hay ahora es de 1937. He estado mirando, pero fue un detalle que se le hizo en agradecimiento de cómo, que no había ningún cántabro dentro de Valer, sí que en la rendición hicieron todo lo posible para que salieran de una forma, digamos, honrosa. Pues muy bien, nos quedamos un poquito con la duda, pero vale, de acuerdo. Según tu criterio, ¿a qué se podría achacar el que no le concediesen la laureada de San Fernando a nuestro protagonista? Bueno, pues yo he estado leyendo en que el juicio contradictorio, cuando para la laureada de San Fernando, resulta que estaba rezando el rosario. Claro, estaban rezando el rosario todo y entonces la esquirla de la granada que entra le cae en el riñón y estuvo 45 días curándose él solo con una serie de espejos y sentado en una silla, y tenían que llevar en volandas en una silla para curar, pues no podía ni andar, aparte que por la debilidad también que padeció Beriberi, aunque no llega a morir, y gracias a él, porque había estado en el pueblo en el Valle de Lecrín, sabía de que con las verduras y todo eso pues se podía recuperar, aunque no se conocía la enfermedad como con el nombre de déficit de vitamina B1, pero sí sabía que con las verduras y las frutas frescas se podían curar. Eso se sabía anteriormente, lo del escorbuto, que con cítricos y tal, los marineros se recuperaban.
Y este hombre vio que dice, esto no es escorbuto, pero es parecido, y esto tiene que ser, y como a él le gustaba mucho la botánica, aparte de ser un gran médico, porque había estado pasando 11 años de médico rural, se conocía todo lo que hacía en los remedios que tenían en el campo digamos, para curar los males. Bueno, o sea, me dejas entonces con la duda de si fue el culpable el Rosario o fue el culpable No, contra la historia. escucha, no, Pero él no la tiene, vamos. no, no hay ninguna duda. En el juicio contradictorio no se la dan porque dice que en ese momento estaba rezando el rosario. Pero Por eso te lo digo. en cambio se la conceden al capitán Enrique de las Morenas y se la conceden al teniente Saturnino Martín Cerezo. Pero a él no, ni siquiera en la colectiva a los 50, o bueno, a los 33 que vivieron. Pues nada, lo daremos por bueno, el hecho de que estaba rezando el rosario y fue motivo para que no se la concediera. Vamos a dejarlo así. En fin. Pero eso viene en el juicio Sí, no, contradictorio, pero ¿eh? que Pero si es así, que es injusto, a eso me pero refiero, que si es así, vamos a dejarlo en que como nunca, poco fue injusto, ¿no? escúchame, todos los españoles, los soldados militares españoles a través de la historia no han sido bien recompensados, han sido siempre, digamos, olvidados o dejados en un segundo plano. Eso lo tengo muy claro, Duli, lo tengo muy claro. Por eso mi siguiente pregunta es la siguiente. Los llamados últimos de Filipinas, a su llegada a España, fueron recibidos como héroes, Sí, pero ahora señor. a la hora de recompensarles, se hizo con todos con la misma equidad y No, justicia. es más, a los soldados se le dio 60 pesetas de la época, mientras que a, a la viuda del capitán Enrique de las Morenas le dieron algo así como 6.000. O sea que fíjate, y después en el año 45 le dieron 10.000 pesetas a la viuda del capitán, en su día, teniente segundo de médico, Rogelio Vigil de Quiñones. O sea que no era equitativo. O No sea, era. en Bueno, pues ningún momento. hablando de equidad, a ver qué pasó un poquito más tarde en la historia. Esta va a ser mi última pregunta. ¿Cuántos de los supervivientes de Valer lucharon después en la guerra civil? Bueno, en la guerra civil fueron 8, pero 5 fueron en el bando republicano y 3 en el bando nacional. Y en 1945, Franco, bueno, en este caso el gobierno español, les concedió el título de tenientes honoríficos a los que habían estado en el bando nacional, mientras que alguno del bando republicano incluso fue pasado por las armas. Bueno, pues así es España. Así Así es es España. España. Así es España. Y si quieres que sea así como un poco rotundo, y así nos va. Pero bueno, Mira, esperemos he de que. decir que en el año 2020, el día 13 de enero, se inauguró el monumento a los héroes de Valer, los últimos de Filipinas, en la plaza del Conde de Valle Suchil, en Madrid, donde está con la pistola hacia abajo, que es como casi, bueno, casi no, como hizo Rogelio Vigil de Quiñones cuando le iban a encender la iglesia y sacó la mano por una ventana aspillera para poder defender que le estaban incendiando la iglesia y que estuvieron a punto de cortarle con un machete el brazo. No, yo me quedo con lo que he dicho anteriormente y me quedo con las páginas de gloria que España aportó, y con esos hechos tan relevantes y de sacrificio tan supremo que aportaron sus hijos. Me quedo con eso. Y con esto, pues nada, ya finalizo. Te Eso. agradezco tu participación, te agradezco tu conferencia y bueno, y me gustaría que fuera hasta pronto, que es como quiero despedirme de ti. Por supuesto, y yo agradeceros la posibilidad que habéis permitido de por lo menos ensalzar a un compañero de sanidad militar
puesto que a este personaje no lo conoce casi nadie si no está metido en la sanidad militar y lo ha tenido que estudiar en la Escuela Militar de Sanidad. Ha pasado como segundón. Entonces, por eso yo quería, en la medida de mis posibilidades, ensalzar una gesta que este hombre incluso hizo de padre, porque era de más edad, de los de mayor edad, y no solo era el médico, sino que les daba consejos de todo tipo. Y les animaba, incluso fue uno de los que apaciguó a última hora cuando quiso consensuar qué hacían. Este fue el que, junto con los dos párrocos, los que apaciguaron y sosegaron y hacer una cosa reglada y tal, porque hay que decir que el teniente Saturnino Martín era un hombre que de mucho brío, y estos le calmaron porque este quería salir casi, bueno, que ya no quedaban, es verdad que estaban obligados, pues no tenían nada que comer ya, ¿eh? Pues aquí lo dejamos, Duli. Vale, ya Muchísimas está. gracias. Muy bien, gracias a vosotros, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.